se siente mejor y deja el tratamiento. Pero cuando, como recordaba un Gertolson, viaja a Francia como embajador, allí es operado 2 veces. En un viaje a Italia el año 71 sufre una recaída y también es internado. En abril del año 72 viaja a Moscú y los médicos soviéticos le dicen que su tratamiento, su enfermedad de cáncer no se puede ya contrarrestar, está avanzada. Y Neruda el año 72 decide volver a Chile. Quería volver en barco, pero tiene que volver en avión, haciendo escala en Madrid, donde en Barajas había algunos grandes amigos españoles, y también en Buenos Aires. Llega a Santiago de Chile el 21 de noviembre del año 72 y unos amigos, el doctor Pancho Velasco y su esposa, que es la artista que creó ese hermoso mural de piedras que hay en Isla Negra, de ágatas y lapidáceos, en la chimenea de la casa de Neruda, María Marne, le lleva a la Isla Negra. Y Matilde Urrutia, en su libro Mi vida junto a Pablo Neruda, dejó constancia de lo que significó para el poeta volver a ese hermoso lugar de Isla Negra. El reencuentro con la naturaleza, con ese mar de Chile, con las rocas de Isla Negra, le hacen que ya no quiere volver más a abandonar Chile y en concreto ese lugar tan hermoso. Aparece en público por última vez el poeta el 5 de diciembre del año 72 en el homenaje que el gobierno del presidente Salvador Allende le tributa en el Estadio Nacional. Es un acto muy conmovedor. Me he basado en la prensa de la época para reconstruir qué significó el recibimiento en Chile por primera vez al poeta después de que viajara aquí a Estocolmo a recibir el premio Nobel. Después de ese homenaje del Estadio Nacional, el poeta vuelve a Isla Negra. Es ahí cuando empieza a trabajar con él Manuel Araya, el chofer que ha denunciado el asesinato. Trabajó desde diciembre del año 72. El poeta pasa el último fin de año en su casa de la Sebastiana de Valparaíso, como hacía siempre que estaba en Chile, con Bolodia Keitelman, con algunos amigos llegados de Venezuela. Y en enero del año 73 se consagra a escribir el que fue el último libro que él vio, el último libro suyo que vio publicado en vida, que es la incitación al insolicidio y alabanza de la Revolución Chilena. Es un libro en el que el poeta reconoce que abandona el misterio de la creación poética para crear un verdadero alegato contra la agresión del gobierno de Nixon y de Estados Unidos contra el proyecto democrático y socialista en Chile. Y es importante porque cuando ese libro sale de la imprenta de Quimantú con un tiraje de 60.000 ejemplares, en los primeros días de febrero del año 73, el poeta ya recibe en su casa en La Negra a varios periodistas. Un periodista español refugiado en México en el año 39, para la revista Siempre en Entrevista. También recibe unos periodistas argentinos, y esos periodistas dejaron constancia en esas entrevistas que yo he podido leer de cómo estaba Neruda en esos días de febrero del año 73. Y el poeta caminaba con dificultad, pero estaba más o menos bien de salud en aquel momento. Escribía, en aquel momento estaba acabando 7 libros de poesía que él quería publicar en julio del 74 para su 70 cumpleaños, y trabajaba velozmente en su creación política. En febrero, Neruda ya renuncia por escrito en una carta que le puso el libro al presidente Allende de la embajada en Francia. Le expresa que desea permanecer en Chile. El presidente Allende y el gobierno de la Unidad Popular aceptan esa renuncia, evidentemente, y el poeta en esos meses en el mes de marzo, por ejemplo, a pesar de que está en Isla Negra, participa activamente en la campaña de las elecciones parlamentarias del año 73 en Chile. Hace un discurso por radio la noche previa a las elecciones, un discurso conmovedor, donde él expresa su opinión política ante la disyuntiva que Chile enfrentaba en aquellas elecciones. En la última etapa de la vida de Neruda, él tenía mucho empeño en un proyecto que también cegó el golpe de Estado, que era la Fundación Cantalao. Es un proyecto que ha quedado en el olvido, pero que era un proyecto que explica muy bien la personalidad y la generosidad de Pablo Neruda, del poeta, porque él compró, con producto de su trabajo poético, unos terrenos cercanos a Isla Negra, donde iba a construir una residencia para que los poetas, los escritores de Chile y de América, los creadores, los artistas plásticos, pudieran trabajar allí en periodos con tranquilidad y disponiendo de todos los medios para esa creación artística. Se hizo un equipo de arquitectos donde estaba Miguel Launer, contó con el apoyo del gobierno de la Unidad Popular. Incluso el poeta consigue el apoyo del gobierno de México a esa iniciativa, y los planos de todo el proyecto y todo estaba listo ya para septiembre del año 73. Neruda, y en otro gesto importante, el poeta, pasadas las elecciones parlamentarias, que en un momento en que Chile estaba muy dividido, con
convoca ese proyecto a las tres grandes universidades del país: la Técnica del Estado, la Católica y la Universidad de Chile. De esas tres universidades, dos tenían rectores de la democracia cristiana que estaban en la oposición a la Unidad Popular. Y de esos dos rectores de la democracia cristiana, uno de ellos, el rector de la Universidad de Chile, era un ferviente opositor, un tenaz opositor al gobierno del presidente Allende. A pesar de eso, Neruda convoca a esas universidades a un proyecto que él creía que tenía que participar el conjunto de la sociedad chilena. En abril del año 73, Neruda da la última entrevista a un medio de comunicación chileno, al Diario Comunista del Siglo, y lo hace para hablar de la muerte de Pablo Picasso, uno de sus grandes amigos. Siempre se ha dicho, yo siempre he leído, que Picasso solo hizo un discurso público en toda su vida. Fue en el año 47 en Polonia para pedir por la libertad de Pablo Neruda, que estaba siendo perseguido por un gobierno en aquel momento en Chile, el gobierno del presidente González Videla. Eran grandes amigos. Picasso le recibió con un abrazo en Francia cuando Neruda sale del exilio, y Neruda habló en términos muy bonitos en esa última entrevista a un medio de comunicación chileno. Y ahí se produce una cosa importante en abril del año 73 para toda esta cosa de averiguar cómo estaba Neruda en el año 73. Y es que Matilde Urrutia viaja a Francia. Viaja a Francia entre mediados de abril del año 73 y finales de mayo. Ese viaje conocemos las fechas por un libro de cartas publicado por la Fundación Neruda, las cartas de Pablo a Matilde durante un cuarto de siglo. Y ahí, por ejemplo, Pablo escribe a Jorge Eduardo a Francia a mediados de abril del 73 para comunicarle que va a llegar Matilde y que la vayan a esperar al aeropuerto. Y sabemos por eso qué fecha sale Matilde para allá y cuándo vuelve. Entonces, ese viaje es importante porque Neruda, cuando Matilde toma el avión para París, acaba de someterse a 56 sesiones de radioterapia en el Hospital Bambín de Valparaíso para tratarse su cáncer de próstata. Esa documentación médica de Neruda es de la poquita que hay en el Consejo Central de Chile. Y ahí por eso sabemos las fechas de ese tratamiento y que Neruda se hizo eso. Entonces, Matilde era una persona, por lo que yo he preguntado y leído, que estaba muy pendiente siempre del poeta, una persona muy ordenada. Cuando uno ve las carpetas de prensa que son el archivo de la Fundación Pablo Neruda, se da cuenta, pues estaban ordenadas. Matilde lo recortaba todo, lo guardaba todo, y cuidaba mucho de Neruda, de su salud, cuidaba mucho de que tuviera tiempo para escribir, para tener una vida relativamente tranquila. Yo creo que Matilde no hubiera viajado 6 meses a Europa si Pablo hubiera estado realmente al borde de la muerte. Y las cartas que Neruda le envían esas semanas le hablan de cosas tan de la vida cotidiana como un coche Citroën que compraron en Francia, que tiene grandes problemas, que tiene que llevarlo al taller a Santiago con el chofer, temas menores de la vida cotidiana de cualquier matrimonio, ¿no? Eso es una cosa importante. Pero como a lo largo como en todos esos meses finales de la vida de Neruda, hay grandes contradicciones. Por ejemplo, en Madrid vive un médico chileno que trabajaba en aquel momento en el Hospital Bambín de Valparaíso, que es una persona de ideas de izquierda, y le hizo a Neruda unas radiografías a finales de junio del año 73. Y él me contó en octubre del año pasado que cuando vio las rayos X se quedó, me quedé horrorizado. Neruda tenía metástasis producto del cáncer. En ese momento, cuando hice esa entrevista allá en Madrid, pensé en dejar el asunto y dije, bueno, ya, esto ya está claro, ¿no? Pero el juez que está a cargo de investigación en Chile encarga al Departamento de Medicina Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile un informe para que este departamento se pronuncie sobre el estado de salud. Con los pocos documentos médicos que se conservan, la Policía de Investigaciones de Chile, los médicos, en un informe de agosto del año 2011, le hacen ver al juez en sus conclusiones que ellos creen que el cáncer podría haber remitido producto del tumor, podría haber remitido producto de la radioterapia, y que a lo mejor también la posible metástasis. Por eso, como se conservan muy pocos papeles del estado médico de Neruda, que fue tratado en 3 hospitales chilenos en el año 73, y en ninguno de los 3 hospitales se conserva nada relevante sobre la estancia de Neruda, sobre las pruebas médicas, etc. Por eso lo de la muerte envuelta en el misterio, porque es difícil pronunciarse en un sentido o en otro. El invierno del año 73, los últimos meses de vida de Neruda fueron muy tristes, porque él pasa postrado los meses de julio, agosto y septiembre en su cama de Isla Negra, en el dormitorio, ese dormitorio con ese gran ventanal frente al mar. El último cumpleaños del poeta, el 12 de julio, fue también muy triste. Se ha podido reconstruir ese día por numerosos testimonios
que las personas que le vieron por la mañana la delegación del Partido Comunista, como su gran amigo Boloya Teitelbaum, Gladys Marín, con un diputado mapuche, Rosendo Bonumán, diputado mapuche con el que Neruda compartió su proyecto de crear una universidad para la Araucanía, para el pueblo mapuche, donde ellos pudieran estudiar en su idioma, el mapudungún. Y por la tarde llegan amigos que comparten la cena con Neruda, y todos han testimonio que fue un día muy triste para ellos ver, bueno, veían al poeta apagado. Siempre las fiestas de cumpleaños de Neruda eran grandes fiestas en la Chascona, en Isla Negra, donde el poeta le gustaba disfrazarse, gastar bromas y, bueno, unas fechas muy recordadas por todos sus amigos. Viene el mes de agosto, el poeta concede la última entrevista a la revista Crisis de Buenos Aires, una entrevista que le dio a su amiga Margarita Aguirre, una ahijada suya y una de sus primeras biógrafas, una gran amiga del poeta. Y en esa entrevista es importante porque Neruda da a entender que él sabe muy bien que si hay un golpe de Estado en Chile, no va a ser un golpe de Estado viejos espadones o pronunciamientos militares, sino que un golpe que iba a cambiar todo el país. Él tiene en su cabeza y en su corazón la memoria de la España republicana, la tragedia de sus amigos Miguel Hernández, García Lorca, el exilio republicano al que él ayudó en el año 39 con el Winnipeg para ir a Chile. Ese pesimismo ocupa sus últimos días, sigue por radio, por todos los periódicos de manera obsesiva lo que pasaba en su país. Y el 11 de septiembre del 73 se produce el golpe militar. Neruda lo conoce a primeras horas de la mañana por una llamada telefónica de su amigo José Miguel Varas, y el poeta se derrumba. Matilde cuenta muy bien eso en su libro, cómo dejó de comer, entró en una depresión muy fuerte, conoce por radio la muerte del presidente Allende en La Moneda, por una radio argentina, y por ejemplo su gran amigo Boloya Teitelbaum escribió que el golpe de Estado era el fin del Chile nerudiano. El sociólogo francés Alain Touraine estuvo en el velatorio de Neruda, como tantas otras personas, el 24 de septiembre, y escribió en su diario sociológico Vida y Muerte del Chile Popular, que efectivamente era la muerte del Chile Popular. Y un amigo de Neruda, que iba a ir a visitarle ese 11 de septiembre, un escritor chileno llamado Fernando Alegría, escribió así lo que significaba la muerte del poeta. El mundo que hizo verso a verso, paso a paso, el país que levantó de la arena y de las piedras, del carbón, del cobre y del salitre, la patria vasija, espuma, cereal, roca, nieve, que nombró y cantó a lo largo de los años, la nación campesina y proletaria, se desploma sobre él con el polvo y el estruendo de los viejos techos de viga y agretados muros de adobe. Solo queda el silencio, el mar a sus pies, una orilla lejana y una barca. Esa desazón que acompañó a Neruda en los últimos días de su vida realmente es conmovedor cuando uno lee los testimonios, ve el grado de sufrimiento que tenía el poeta por el triste destino de su país y de su pueblo. El 14 de septiembre se recupera algo y puede seguir escribiendo lo que fue su libro autobiográfico, Confieso que he vivido. Es cuando se produce el allanamiento de Isla Negra por los militares. Matilde consigue esconder esas cuartillas debajo de un plato que tenía revistas y los militares se marchan. El 18 de septiembre, por unos hechos que relato en el libro, el poeta vuelve a agravarse su estado de salud y Matilde llama a Santiago y consigue que al día siguiente manden una ambulancia para trasladar al poeta al Hospital de Santiago, donde el doctor Vargas Salazar, el urólogo, derivaba a sus pacientes, la Clínica Santa María. Tardan 6 horas en recorrer los 100 y poco kilómetros que hay de Isla Negra a Santiago de Chile, porque constantemente había retenes militares de carabineros que paraban la ambulancia. Incluso, como cuenta Matilde, a la altura de Melipilla, los militares suben a la ambulancia, hacen bajarse a Matilde, registran la ambulancia, y cuando Matilde vuelve al vehículo encuentra al poeta llorando. Era la primera vez que ella contó que veía a Neruda llorar. Llegan a la Clínica Santa María por la tarde y suben al poeta a la habitación 406 de la Clínica Santa María. Allí llega al día siguiente el embajador de México, el 20 de septiembre, que lleva un escrito que se conserva en la Fundación Neruda y que reproduzco en el libro, donde el presidente de México, el presidente Echeverría, invita al poeta y a Matilde a viajar a México para reponerse de la salud y vivir allí el tiempo que ellos consideren. Neruda había sido cónsul en México en los años 40, allí se publicó el Canto General por primera vez, en una edición bellísima,
embellecida por Siqueiros, por Diego Rivera, y el poeta dice que no, que su deber es quedarse en Chile. Pero Matilde ya sabía que la Chascona había sido destruida. La casa de Neruda en Cerro San Cristóbal de Santiago, tan bella, una casa construida a varios niveles sobre una montañita que está en el centro de Santiago, fue arrasada por los agentes de Pinochet. No quedó una casa con enormes ventanales, no quedó un cristal en su lugar, no quedó un libro que no fuera destruido o quemado. Los militares rompieron un canal de agua e inundaron la casa. En YouTube, en los vídeos que hay en YouTube sobre la muerte de Neruda, se puede ver cómo tenían que entrar el cadáver en la caja fúnebre de la casa poniendo unos tablones en el suelo, ¿no? Al conocer ese hecho, la destrucción de la Chascona, Matilde le dice al embajador mexicano que tiene miedo por la vida de Neruda. Decide contarle lo sucedido y Pablo Neruda acepta la invitación de México. Rápidamente, el embajador mexicano, que ya había viajado a su país para llevar a la viuda del presidente Allende y a sus hijas y al primer grupo de exiliados, y había vuelto con el encargo de sacar a Neruda, se pone en marcha. Y por una parte, pide a su gobierno que manden un avión de gran capacidad, un DC-8 de Aeroméxico, para sacar, además del poeta, una colección de pinturas mexicanas que se exponen en Chile, la colección Carrillo Gil. Y por otra parte, tramita ante la Junta Militar de Pinochet los permisos para que Neruda y Matilde Urrutia puedan salir del país, los pasaportes, los salvoconductos. Y en cuestión de horas, la Junta Militar, Pinochet, dan esos papeles y autorizan de facto la que sería la salida del país de Chile. El Pinochet conocía perfectamente dónde estaba y en qué situación estaba Pablo Neruda. Él, el dictador, a partir del 15-16 de septiembre, empieza a conceder entrevistas a algunos medios internacionales para intentar lavar la imagen de la Junta Militar. Por ejemplo, el 16 de septiembre del año 73, en una entrevista a la radio de Luxemburgo, Pinochet dice lo siguiente: Neruda no ha muerto, está vivo y puede desplazarse libremente a donde quiere, igual que toda persona que, como él, tiene muchos años y está enferma. Nosotros no matamos a nadie, y si Neruda muere, será de muerte natural. Una semana antes del 23 de septiembre. Al día siguiente de esa entrevista, el embajador de España, de Chile de la época, don Enrique Pérez Fernández, un embajador de carrera que se portó muy bien con los españoles de izquierda que trabajaron en Chile. Él fue quien sacó a Joan Garcés y a su hermano Vicente de Chile, le salvó la vida. Se entrevista con Pinochet en el Ministerio de Defensa. Pinochet le agradece el gesto de la dictadura de Franco de reconocer rápidamente a la Junta Militar, y el embajador le hace saber al dictador Pinochet que una agresión contra la vida o la seguridad de Neruda sería un grave perjuicio para el prestigio de la Junta Militar. Neruda tenía muchos amigos en España, también personas conservadoras, pero de carácter democrático, que apreciaban la obra de un gran poeta como Neruda, y ese fue el mensaje que a través del embajador hicieron saber a Pinochet. Pinochet le prometió al embajador que efectivamente nada le iba a pasar al poeta. El sábado día 22 de septiembre, el embajador de México llega por la mañana, horas antes que Humberto de Son, a la clínica Santa María, y llega para buscar, como ya han acordado ya, a Neruda y a Matilde para marcharse al aeropuerto y emprender el viaje a México. Ese era el día que estaba previsto el viaje. Pero por razones que no se han podido aclarar nunca, el embajador mexicano le entrevisté y no lo recordaba por qué, el poeta le pide quedarse 2 días más en Chile. Y esa mañana, según Matilde Urrutia, ella y el chofer, Manuel Araya, viajan por última vez a Isla Negra a recoger las últimas cosas para el viaje a México previsto ya para el 2024. Es a partir del sábado 22 de septiembre cuando lo esencial de los testimonios sobre los últimos días y las últimas horas de Neruda entran en contradicción y está pendiente esa aclaración. Lo que lleva con el capítulo 5 y 6 del libro es cruzar muchos testimonios, prensa de la época, documentación de archivo, exponer básicamente las dos versiones que hay, la de Matilde Urrutia explicada en su libro y en infinidad de entrevistas, la del chofer de su denuncia, y contrastarlas con testimonios como el del señor Humberto de Son, también el del que fue embajador de Francia y de Chile de aquel momento, Pierre de Menthon, y ahí expongo cómo fueron esas últimas horas. Según Matilde Urrutia, esa tarde ellos vuelven de Isla Negra y encuentran a Pablo Neruda muy agitado porque las visitas que ha recibido por la mañana de los amigos le han explicado algo que Matilde le había querido ocultar,
la magnitud de la represión en Chile contra su pueblo, contra su